Hasta esta noche, las autoridades colombianas reportan 265 muertos, más de 3.400 heridos, cerca de 490 desaparecidos. La situación sigue siendo crítica en Cali, Pereira, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, donde se concentran los mayores daños y el número más alto de víctimas. Es la zona del occidente que corresponde al eje cafetero. Hasta el momento, más de 9.000 viviendas han quedado destruidas, al menos 140 edificios colapsaron. Las últimas horas han sido cruciales para los rescatistas. Han logrado localizar a sobrevivientes bajo los escombros. La esperanza no muere y los trabajos continúan, aunque sea a contrarreloj. Permítame en este momento un contacto con Michael Buitrago. Él es periodista de nuestra cadena hermana Red Más Noticias allá en Colombia. Michael, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Pepe, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Uno TV en México. Gracias también por ese acompañamiento que desde el hermano pueblo mexicano han expresado en medio de esta tragedia natural. Colombia llega a este tercer día de la emergencia con un panorama que sigue siendo aún crítico. Los organismos de socorro continúan trabajando sin descanso entre edificios reducidos a escombros, viviendas completamente colapsadas y barrios enteros destruidos, mientras miles, centenares de familias están incluso durmiendo en las calles o parques cercanos a donde tenían sus viviendas. En este momento estamos en una carrera contra el tiempo que entra en una etapa decisiva. Los expertos coinciden en que las primeras 72 horas después de un terremoto representa la mayor posibilidad de encontrar personas con vida bajo las estructuras colapsadas. Por cierto, el presidente Abelardo de la Espriella actualizó ese balance nacional. La tragedia deja a este momento que estamos hablando 265 personas fallecidas, 496 desaparecidas, 3.494 heridas y más de 25.872 familias afectadas en varios departamentos del occidente colombiano. Además, los daños materiales muestran la dimensión del desastre. Estamos hablando de 11.034 viviendas que quedaron destruidas, 140 edificios colapsaron, 1.819 instituciones educativas presentan daños, 631 centros comunitarios resultaron afectados, 179 centros de salud registran fallas estructurales, 5 aeropuertos continúan con algún nivel de afectaciones. Por cierto, las regiones más golpeadas siguen siendo el Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas. En ciudades como Cali, Pereira y Buenaventura, hacia el suroccidente del país, los equipos de rescate permanecen desplegados día y noche. En Buenaventura, por ejemplo, la emergencia humanitaria se ha agravado. La red hospitalaria ya trabaja al límite de la capacidad, es decir, está completamente colapsado. Incluso una clínica atiende a sus pacientes con carpas improvisadas en medio de la lluvia. Mientras estas labores de rescate continúan, el gobierno colombiano comienza a preparar la etapa de recuperación. El presidente Abelardo anunció que se declara la emergencia económica y social, una medida excepcional con la que se busca acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas y poner en marcha un mecanismo denominado el Fondo Milagro, que tendrá la misión de canalizar esos recursos provenientes del Estado, del sector privado y también de la cooperación internacional. Según explicó el mandatario, el objetivo es reducir los obstáculos administrativos y así proteger el empleo en las regiones afectadas y también garantizar que la inversión llegue con rapidez a estas comunidades que hoy más lo están necesitando. La solidaridad también empieza a crecer dentro y fuera del país. Por cierto, Pepe, déjeme decirle que la iniciativa Colombia, Un Solo Corazón, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, pues ya ha logrado gestionar más de 1.500 toneladas de ayuda humanitaria. En el plano internacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha confirmado que Colombia recibirá en las próximas horas equipos especializados de búsqueda y rescate urbano provenientes de 4 países en especial: Israel, Estados Unidos, Ecuador y El Salvador, que reforzarán esas operaciones en las ciudades donde aún hay personas desaparecidas bajo los escombros. Se habla de entrar en esa segunda fase, que es atender a miles de damnificados y comenzar la reconstrucción de las comunidades en centenares de municipios enteros que quedaron devastados por este terremoto. Desde Bogotá, Colombia, soy Michael Buitrago para Uno TV en México.
Michael, muchas gracias, muy buenas noches, saludos a Bogotá. Gracias a Michael Buitrago de Red Más Noticias allá en Bogotá, Colombia. El presidente de aquella nación sudamericana emitió la declaratoria de emergencia económica. La medida permite al mandatario tomar, por supuesto, acciones por decreto que normalmente requerirían la aprobación del Congreso. Abelardo de la Espriella habló del llamado Fondo Milagro, cuyos recursos se destinarán a levantar la infraestructura devastada y subsidiar rentas, servicios públicos y estimular el empleo. He decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo. La esperanza, sin duda, se ha hecho un espacio en este escenario de tragedia. Una mujer de 31 años fue rescatada con vida, esto en Cali, después de pasar más de 35 horas atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado. El edificio se derrumbó y para allá empezó el terror más grande para nosotros. Y mire, es que salir de eso es un milagro. Cada media hora hacemos silencio para buscar si encontramos gente con vida. Hasta el momento se han sacado 3 personas con vida, 3 personas fallecidas. Hay bastantes personas con vida. Estamos tratando de remover los escombros para poder ingresar y sacar a las personas. La esperanza, le digo, es lo último que muere. El gobierno colombiano ha dejado claro que solo aceptará equipos de rescate que cumplan con los estándares y certificaciones internacionales requeridos. Ese es el caso de los Topos Azteca, Topos mexicanos, una brigada que, tras participar durante 41 días en labores de emergencia en Venezuela, decidió trasladarse de Venezuela a Colombia de manera independiente, concretamente a la ciudad de Cali, para sumarse a los trabajos. Los Topos de Tlatelolco es otra agrupación mexicana especializada en rescate también. Ofreció apoyo, pero hasta el momento las autoridades colombianas no han autorizado su despliegue. Los Topos de Tlatelolco deberán esperar una nueva valoración de daños y necesidades ante cualquier posible intervención. Y desde el Vaticano, el Papa León XIV expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto. Aseguro mis plegarias por sus familias y por todos quienes han sido golpeados por esta tragedia, dijo desde Ciudad del Vaticano hoy con motivo de la audiencia de los miércoles. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto, mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos. Aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados. México envió las primeras 19.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia en 2 aviones militares. Esto forma parte de un puente aéreo que contempla el traslado total de por lo menos 58.5 toneladas de insumos para los damnificados del terremoto. En esta primera etapa fueron enviadas 854 despensas. También despegaron los aviones de la base aérea de Santa Lucía. México mantiene listo un agrupamiento de ayuda humanitaria, el agrupamiento Cali, integrado por 255 elementos y 20 binomios caninos. Por cierto, esta noche se registró un sismo de magnitud 5.5. Se percibió en El Salvador, Honduras y Nicaragua, en esos 3 países centroamericanos. No se reportan daños.